feminista más conocida que escribió Segundo Sexo, que es considerada la Biblia de las feministas, es una pedófila. Una pedófila formalmente denunciada. Tiene fotos de ella con estas niñas. Bienvenidos al Club Elite, el único club de lectura que tiene una gatita lectora. Me llamo Nastasia y hoy hablaremos de la pareja Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre a través de este libro aquí, Una relación peligrosa. Definitivamente esta pareja es controversial porque tiene mezclado en su historia la promiscuidad, su relación encubierta con el nazismo y la pedofilia de niñas. Entonces causa una mezcla de asco y curiosidad. Imagina, por ejemplo, un morbo de cuando tiene un auto chocando, tú no sabes si quieres ir ver este auto que está chocado, pero al mismo tiempo tú quieres ver si era alguien conocido, qué pasó, si está la cara muy terrible, y ahí tú miras y después, yo no, prefería que no viniera. No viera nada, pero, viste, estaba interesada. Este morbo que pasa la pareja, porque al mismo tiempo que uno piensa, oh meu Dios, como que ellos pudieron ser así, da una instiga, la biografía instiga para que tú veas cómo que fue la relación durante su trayectoria, tanto intelectual, la relación con sus amigos. Y todo esto te genera en este libro. Hablando específicamente de la formatación del libro, toda la referencia bibliográfica está en el fin. Entonces, cuando tú estás leyendo, tienes que ir atrás y después volver y después ver otra cita. Esto es un poco molesto para quien le gusta los pies de página. 523 páginas y su página es esta crema como un poco amarilla que da un conforto mayor en el momento de la lectura, porque no sé si ustedes reparan, pero las páginas totalmente blancas a mí me molesta muchísimo, principalmente por la fotofobia. Entonces no me gusta leer páginas totalmente blancas. Aquí en contrapartida es más fácil la lectura. El libro también trae algunas fotos y es muy interesante porque tiene una foto aquí que me encontré un poco audaz, pero muy bonita, de la Simone de Beauvoir, que es ella en el baño, en la casa de su amante. Aquí, ó. No sé si podrás ver, pero si no salí, yo intento sacar una foto y mostrar para ustedes. Se te gusta este tipo de canal, se te gusta este tipo de contenido, déjanos un like, suscríbete no canal, ajuda mucho, mucho, mucho para difundir este contenido. Y también, si quieres adquirir este libro acá, utiliza el link abajo y comprando cualquier libro a través de este link aquí abajo, ayuda mucho el canal. ¿Te gusta la Simone de Beauvoir? No. El libro está dispuesto en orden cronológica, desde la niñez hasta la adultez, si es que un día ellos fueron adultos, porque en la realidad yo pienso que ellos vivieron siempre una síndrome de Peter Pan, viviendo siempre en la adolescencia, en la juventud, pero esto hablaremos más adelante. Entonces tiene una orden cronológica de los hechos, aunque en algunos momentos también haga digresiones en relación a los escritos, la biografía. ¿Y por qué hablo esto? Porque en este punto hay una dificultad de lectura. ¿Por qué?
la pareja en sí utilizó sus romances como autobiografía. Entonces, para la Caroline Simone Jones, que fue su escritora, fue un poco complejo porque ella tuvo que unir cartas, biografías autorizadas, biografías que otras personas que convivieron con la pareja, y también ella tuvo que leer los propios romances de la pareja, porque son romances autobiográficos. Entonces, en el momento que estás leyendo, ella mezcla una conversación, romance, o con una conversación que realmente está escrita en una carta o en una biografía autorizada. Entonces, cuando estás leyendo, tiene que hacer esta diferenciación. Aquí es la invitada, por ejemplo. Aquí es la edad de la razón de Jean-Paul Sartre. Entonces, hay que hacer esta distinción y en el momento de la lectura se pone un poco más difícil. Por lo menos para mí, que no he leído los romances tanto de Simone de Beauvoir quanto Jean-Paul Sartre. Incluso, esta biografía me instigó a leerlos. Entonces ya estoy con Edad de la Razón. Aquí está Edad de la Razón de Jean-Paul Sartre, ya lo tengo. Yo compré hace mucho tiempo y está en mi lista de próxima lectura, justo porque sé que aquí tiene un poco de su convivencia con la familia. Hablando de la autora Caroline Simone Jones, es una biógrafa formada en historia, entonces su trabajo realmente fue con mucha dedicación. Me encantaría que ella continuara escribiendo, pero falleció en 2015. Hablando de la dificultad de la lectura, yo encontré mediana para difícil. ¿Por qué? Tiene muchas referencias a otras obras y esto torna un poco más intruncada, como más compleja la lectura. Entonces, si estás iniciando tu lectura en portugués, si eres un lector en portugués iniciante, no lo recomiendo. Pero si has leído otros libros en portugués, si ya tiene un poco de dominio de la lengua, del idioma, ahí sí, lo recomiendo de ojo cerrado porque es un libro fantástico. Este libro también se dedica a hablar del entorno de los personajes. Bien, Jean-Paul Sartre tenía una familia estable hasta los 15 meses, porque cuando tenía 15 meses su papá falleció y su mamá tuvo que volver a vivir en la casa de sus padres, o sea, los abuelos del filósofo. Y esto generó una idea de que la mamá no hubiera crecido. Ella siempre fue protegida por sus padres. Y la consecuencia de esta superprotección era ver su hijo como un igual. Parece que Jean-Paul Sartre no fue creado como una madre crea un hijo, y sí como una hermana. Por eso que todavía en la niñez él desarrolló un afecto incestuoso con su madre. Esto porque los dos dividían una misma pieza. Entonces el niño Sartre miraba a su mamá con deseos libidinosos desde muy temprano. Esto fue también a causa de unas veces que ella cambiaba de ropa pensando que su hijo estaba durmiendo, pero el niño estaba como bisbilhotando, en portugués se llama bisbilhotando. Estaba mirando a su mamá cambiar de ropa y eso generó en él
un afecto incestuoso, a punto que cuando su mamá más adelante se casa, él tiene un celos tremendo de su padrastro y esto genera un poco de confusión. Esto todo la Caroline Simone Jones describe muy detalladamente. Es un poco asqueroso esta parte porque esta afección, después más adelante nosotros vemos que existe una realización de esta afección de incestuosa, de padre está con su hija. Obviamente su superprotección no fue aceptada por los demás niños de su convivencia. Entonces, el niño Sartre era muy quieto, callado, no convivía con otros niños de su edad. Y también creo que es porque su mamá entendía él como una niña. Tanto que dejó su pelo crecer, no lo cortaba y tenía como rollitos así delante de sus ojos. Y bien, su ojo era defectuoso y la mamá no se dio cuenta de esto hasta que su abuelo sacó el niño porque ya estaba harto de ver este niño vestido con un vestido tipo angelito, ¿sabe? Entonces sacó el niño, llevó a una peluquería, cortó el pelo del niño y cuando la mamá vio que su hijo era tan feo, empezó a llorar. Dio cuenta que el ojo del propio hijo era defectuoso, era feo. Entonces fue toda una relación de niñez muy superprotección, feo, lleno de mujeres. Él mismo en algunas veces se confesó con una alma femenina y algo por estilo. Entonces no fue una crianza muy bien saludable, por así decirlo. Ya Simone de Beauvoir, muy linda desde siempre, aquí describe su belleza natural, pero que estaba encubierta con ropas muy pobres, ropas muy sencillas. Aquí demuestra cómo la feminista era pobre en su juventud. En relación a su crianza, fue una creación más bien católica, pero de esta fe de apariencias. Desde su adolescencia, ella tenía la idea de que la sexualidad era pecado, tenía la idea de que ella no podía dar vacío a sus deseos sexuales y esto lo consumía mucho. Aquí Caroline habla muy bien de esta idea católica que estaba en su mente. Yo creo que fue por esto que en este momento la Simone cortó lazos con una fe de apariencias, con una fe más bien externa que una transformación interna. Entonces aquí habla que desde el inicio ella tentaba masturbarse para tener deseos, pero esto se quedaba muy conflictivo en su mente porque es algo pecaminoso. Entonces todo esto hizo con que ella se alejara cada día más de la fe y de su creencia en un Dios. Y la biógrafa describe toda esta tentación como en la página 115, su cuerpo se ha tornado un maestro tiránico. Tamaño eran sus deseos sexuales y también estos deseos fue transferido ya desde muy temprano para su amiga Zaza.
ella tuvo una pasión, un amor que fue interrumpido porque la Zaza falleció muy joven. Entonces, y la feminista habla que este deseo de tener un amor más bien lesbiano solo fue realizado muchos años después con Silvia, porque todo que ella tuvo antes, ella describe en entrevistas como algo puramente sexual. Entonces, así, la Simone de Beauvoir no se entendía como lesbiana. Y todo esto es muy raro porque ella desde su juventud tuvo relaciones con otras mujeres, incluso las propias niñas que ella enseñara. Una de las madres de las niñas la denunció y ella tuvo un proceso formal porque había se aprovechaba que era una profe joven, bonita y que tenía autoridad sobre estas niñas. Entonces, fue bien pesado lo que pasó con estas niñas, porque más adelante nosotros vemos la destrucción que Simone causa en sus vidas. El hecho de haber corrompido su juventud, de haber hecho sexo con ellas y además de esto, de regalarlas a Sartre para que sacara su virginidad, fue algo muy pesado. La feminista más conocida que escribió Segundo Sexo, que es considerada la Biblia de las feministas, es una pedófila. Una pedófila formalmente denunciada. Tiene fotos de ella con estas niñas. ¿Dónde está la idea de empatía con las mujeres cuando tú haces esto? En Simone, ¿y cómo que otras mujeres te siguen a ti? No, esto me quiero morir cuando veo que esta señora es la ícono feminista. No. Continuando. ¿Ha entendido el concepto de sus escritos? No tenemos mucho esta información. Que tenemos es que ellos compartían algunos fragmentos. Ahora, me pregunto, si es una persona tan inteligente, ¿cómo que ha caído en el cuento comunista? El desarrollo intelectual se dio todavía en la juventud. Incluso ellos compitieron por un lugar en el liceo y Simone de Beauvoir se quedó en segundo lugar, perdiendo para Sartre. Los dos tenían esta competición natural como pareja, compartían lecturas. Una parte es que ella está leyendo Marx, entonces era intelectual de izquierda, pero hay una controversia para saber si ellos de hecho entendieron qué era el marxismo, porque en su biografía no es que tenemos informaciones que ella ha leído mucho Marx, que ellos han entendido. Esta parcería no era solo en el campo intelectual. Ellos durante su vida tuvieron parcería en relación a lo financiero, donde muchas veces ella compartía su dinero con él y en otras él compartía su dinero con ella. Ellos tuvieron también una gran parcería en el campo sexual. Esto porque Sartre tenía un fetiche de sacar virginidad de las niñas. Entonces, en un determinado momento, ellos como pareja no tenían más relaciones físicas, ¿no? Contacto físico, relaciones sexuales. Entonces, ¿qué hacía? Atraía las niñas para tener ella relación con las niñas y después
y después se la pasaba a Sartre. Era bien perverso porque incluso tuvo niñas que intentó suicidarse y una de hecho lo hizo cuando fue rechazada por Sartre. Pues que él utilizaba por un periodo, estas niñas también luego encontraban una nueva amante. Esto fue a lo largo de los años. Parecía para el mundo que estaba todo bien, que Simone compartía esta manera libre de vivir, pero en su biografía nosotros vemos que no es así. Simone tenía muchos celos de Sartre. Al mismo tiempo que ella atraía a las niñas y se las regalaba, ella también tenía celos de estas niñas cuando pasaba a tener prioridad en la vida de Sartre. Entonces ella atraía y hacía algo para desechar esta niña cuando Sartre tenía un contacto más profundo. Hubo un momento en que Beauvoir desarrolló una depresión profunda por el hecho de no tener el amor completo de Sartre, pero no dejaba transparecer al punto de pedirle que este combinado, este acuerdo fuera deshecho. No, ella continuó hasta el fin con su acuerdo de mutuas relaciones, porque también más adelante nosotros vemos que en entrevistas ella decía que su manera de vivir era una manera política de vivir. Entonces ella, como buena feminista, llevaba su intimidad a lo campo político. Ellos se valieron de la teoría comunista de que la familia tradicional es una materia del capitalismo y si ellos quieren derrumbar el capitalismo, uno de los impedimentos es la familia. Entonces ellos se valieron de esta teoría para vivir una vida libertina. Ellos se valieron de esta teoría para hacerse a sí mismos una ilustración perfecta para los medios de comunicación. Esta pareja era más bien mediática, llegó a un punto que todas las personas querían saber sus opiniones, querían conocer su idea de amor libre y sin restricciones. Aquí en la biografía también muestra los bordeles que ellos frecuentaban, los teatros, sus amigos como Albert Camus, incluso también la pelea que tuvo con Albert porque él, Sartre, no fue un líder de la resistencia nazi como después las otras personas lo planteó. Entonces generó como un conflicto entre esta amistad con Albert Camus y está toda descrita aquí también. Tanto Albert como su entorno luchó mucho por el fin del nazismo, pero Sartre tenía como una especie de acuerdo con los nazistas. Todos los demás escritores fueron de alguna manera sancionados, pero Sartre no. Entonces algo pasó, un acuerdo él ha hecho para que sus piezas, sus escritos llegaran al público. Y para él está todo bien, porque en la realidad la moralidad de Sartre era muy elástica. Como filósofo existencialista, él entendía que existía un conjunto de reglas morales que uno mismo creaba. Entonces, para él, crecer como escritor fuera necesario un acuerdo con el nazismo, todo bien, él hacía. De la misma manera, él hizo un acuerdo con la Unión Soviética
y fue un gran propagandista de la Unión Soviética. Aquí muestra todas las veces que viajó, muestra también el contacto con un amante, agente de la KGB, y también cómo fue de cierta manera ingenuo y utilizado por la Unión Soviética como un intelectual de propaganda. Esta parte de la vida de la pareja no es muy bien conocida, pero ellos tuvo íntimamente ligado con la Unión Soviética. Ellos estuvo íntimamente ligado a un esquema de propaganda del comunismo para otras naciones. Y esto fue el punto principal para que Albert Camus rompiera de una vez la amistad con Sartre. Esto porque en la Unión Soviética estaba habiendo campos de concentraciones muy semejantes a los campos nazistas llamados gulags, donde ellos pusieron los propios comunistas que encontraran como traidores de la causa o personas que estaban en contra todo del régimen comunista. Es cierto que Sartre en un momento pidió para ver las plantaciones, los camponeses felices de la Unión Soviética, pero en la realidad siempre encontraba una manera de no mostrar esta parte horripilante de la Unión, de las tierras comunistas. Ellos consiguieron engañar un filósofo, ¿sabe cómo? Con una mujer. Porque como Sartre era muy dado a las mujeres, ellos pusieron esta agente de la KGB para engañarlo, para hacer que él, en todas las veces que visitara la Unión Soviética, se acostara con ella en vez de visitar los campos donde las personas estaban muriendo de hambre. Podemos decir que Sartre vendió su apoyo a la Unión Soviética por sexo, alcohol y cigarrillos. Ya Simone de Beauvoir vendió su apoyo por Sartre mismo. El fin de la vida de los intelectuales fue muy triste. Sartre desarrolló muchas enfermedades, esto porque tenía una vida muy desregrada de bebidas, cigarrillos, y ella lo cuidó hasta el fin, aunque ella tenía muchas amantes que revesaban en estos cuidados. Estas amantes se ha contabilizado en alrededor de unas 9 al fin de su vida. Entonces eran 9 niñas que quedaban revezando sus cuidados con Simone de Beauvoir. Y bien, estas niñas no puedo decir que ellas amaban a él. En la realidad yo creo que ellas estaban mucho más por la comodidad. Al final él pagaba las cuentas. Entonces estas niñas eran actrices, jovencitas, y tenía sus departamentos pagados por Sartre, tenía una buena mesada, entonces una buena pensión. Entonces esto todo hacía que esta niña se interesaba aún más por el filósofo que, como bien sabemos, no era tan bonito así. Una de estas niñas fue adoptada por Sartre y él la dejó su herencia, la herencia literaria, cosa que dejó Simone de Beauvoir muy triste, enojada, porque la esperanza de Simone es que la herencia de Sartre, la herencia literaria se quedara para ella. Era natural, ¿no es cierto? Al final de cuentas, ellos tenían una parcería
Muchos de sus romances fueron leídos y revisados por la propia Simone. Entonces, esta parcería uno entendiera que al fin de la vida la herencia se quedara para Simone, pero no. En la realidad, él dejó para una niña judía que él adoptara como niña y él mismo describe que esta relación fue la conclusión que él quería tener una relación incestuosa desde su niñez. Acuerda que nosotros hablamos que en la niñez Sartre quería tener una relación incestuosa con su mamá. Entonces, la realización de esta relación incestuosa fue cuando él adoptara a esta niña y obviamente también se levanta la idea de que él estaba la adoptando también por una cuestión de purgar de alguna manera sus pecados. A final de cuentas, Sartre en un momento de su vida apoyó a Alemania nazi. Entonces ahora estaba retribuyendo, ayudando a esta niña judía que estaba desamparada. Ya Simone de Beauvoir se quedó sin nada de herencia. Incluso tuvo que pelear por una silla, la silla de Sartre, que ella tenía en alta estima, tuvo que pelear con su amante. Este fue el fin de la feminista. Cuando las personas se enteraron que en la realidad Sartre había dejado la herencia para otra mujer que no Simone, entonces ella, toda su vida se ha desmoronado y toda la propaganda de una pareja perfecta se había echado a perder. Fue en este momento en que Simone tomó una decisión. Voy a publicar las cartas que Sartre escribía para mí como una manera de mostrar a las personas que él me amaba, que me idolatraba y que nosotros éramos cúmplices en todo. Fue una tentativa desesperada porque después de la publicación de las cartas que él escribía para ella, se vino a conocer también las cartas que ella escribía para él. Quedó patente toda la dependencia que la feminista tenía de este hombre. La viejez de la vida de Simone fue con esta niña aquí, que ella alició a los 17 años y finalmente tuvo su romance lésbico, el romance que ella quería tener cuando niña con la Zaza, se realizó con Silvia. Y para ella que se quedó la herencia literaria de Simone. Entonces, Simone fue mucho más fiel a Silvia que Sartre a la propia Simone. Por aquí terminamos esta biografía gordita, bien escrita y de una pareja muy controversial. Si te gustó este video, déjanos un like, suscríbete en el canal y cuéntanos aquí abajo cómo que fue la experiencia de este video para ti. ¿Quieres adquirir este libro? Está aquí abajo un link en la descripción y ayudará mucho en el canal. Hasta la próxima. Chao.